qué los peruanos copian tanto? Porque nos copian el folclore, nos copian la comida, pero sí. Por ejemplo, tiene muy bonito. Escúchame, una comida que te hemos copiado. El pique macho. Oh, en el Perú comemos pique macho. No, lo han cambiado y ahora lo llaman lomo saltado. Sí, Claro. así La es. Yo les verdad. voy a contar una noticia también acerca del lomo saltado. Que hubo un boliviano que nos dijo que nosotros le habíamos robado su plato y le habíamos cambiado de nombre. ¿Pueden creer? Que nada que ver. Hay un plato en Bolivia que se llama pique macho, que también tiene casi los mismos componentes, pero ellos les ponen mayonesa y ketchup. ¿Pueden creer? Bueno, combinado con la salsa. Todo combinado, ¿pueden creerlo? Nada que ver, ¿sí o no? No. No, nada que ver. No, ¿El Perú copia su comida? ¿O hay gente que simplemente no acepta que hoy esté en otro nivel? Esa fue la polémica que se armó después de que el influencer Roberto Viajero entrevistara a un chef boliviano que, sin pensarlo mucho, dijo que el Perú siempre copia y que el lomo saltado sería una copia del pique macho. Y claro, eso no iba a pasar desapercibido, porque la reacción fue inmediata, no solo de peruanos, también de extranjeros que conocen ambos platos y dijeron algo bastante lógico, que no tiene sentido meterlos en el mismo saco, porque son cosas totalmente distintas. El lomo saltado tiene esa mezcla chino-peruana, ese salteado al wok, esa historia detrás, mientras que el pique macho es otro concepto, otro estilo, y ahí es donde muchos empezaron a decir lo que varios ya pensaban, que este tipo de comentarios no vienen tanto del análisis, sino más de la comparación constante, de esa incomodidad que genera ver a la gastronomía peruana tan posicionada, porque mientras uno intenta bajarla, el Perú sigue creciendo, sigue sumando reconocimiento y sigue siendo referencia. Y al final eso pesa más que cualquier opinión. ¿Por qué los peruanos copian tanto? Porque nos copian el folclore, nos copian la comida, pero sí. Por ejemplo, tiene muy bonito. Escúchame, una comida que te hemos copiado. El pique macho. Oh, en el Perú comemos pique macho. No, lo han cambiado y ahora lo llaman lomo saltado. Decir que el lomo saltado es una copia del pique macho es como decir de que el vino viene comparado con el jugo de uva. Pero bueno, el golpe histórico de este caso sería: el lomo saltado peruano nace en Lima a finales del siglo XIX. Imagínense, cuando los cocineros chinos cantoneses mezclan sus técnicas del wok con ingredientes peruanos de más de 100 años de historia. Una fusión real para identidad propia. Mientras que el pique macho, el boliviano, aparece mucho después, en el siglo XX, bastante después, y en Cochabamba. ¿Buenazo? Sí, claro, pero es otra historia. No todo lo que tiene carne y papas fritas es lo mismo, ojo. Además de eso no es copia, esto es legado. Y claro, la respuesta no tardó en llegar, porque en un programa de redes hecho por peruanos reaccionaron directamente a esa declaración y fueron bastante claros, incluso duros con lo que se dijo, señalando que comparar el pique macho con el lomo saltado simplemente no tiene sentido, porque desde la base son platos completamente distintos. Y ahí fue donde soltaron algo que encendió aún más el debate. Mencionaron que en Bolivia al pique macho le agregan ingredientes como ketchup y mayonesa, algo que en un lomo saltado peruano no se ve, no se usa y ni siquiera forma parte de su lógica de preparación, y claro, para ellos eso ya marca una diferencia total, porque no se trata solo de sabor, se trata de técnica, de historia, de cómo se construye el plato desde el inicio, del salteado, del balance de ingredientes, y ahí es donde se entiende mejor la reacción. Porque cuando realmente conoces una receta sabes perfectamente cuando algo se parece y cuando no tiene absolutamente nada que ver, y, en este caso, para muchos, la comparación simplemente no encaja por ningún lado. Sí, Claro. así La es. Yo les verdad. voy a contar una noticia también acerca del lomo saltado. Que hubo un boliviano que nos dijo que nosotros le habíamos robado su plato y le habíamos cambiado de nombre. ¿Pueden creer? Que nada que ver. Hay un plato en Bolivia que se llama pique macho, que también tiene casi los mismos componentes, pero ellos les ponen mayonesa y ketchup. ¿Pueden creer? Pero combinado con la salsa. Todo combinado, ¿pueden creerlo? Nada que ver, ¿sí o no? No. No, nada que ver. No llegó. El lomo saltado es peruano. Así es. Puede ser, Pero es peruano. Es peruano. Es una combinación no hay peruana, de todas comparación. maneras. Claro. Amamos a nuestros queridos amigos bolivianos, pero por favor, no hay Sí, comparación. respeto, por favor. No es mentir respeto. por convivir. No. Así es, así es. Y lo más interesante vino después, porque el propio Roberto Viajero dio una entrevista en un programa de televisión y habló sobre toda esta polémica, y lejos de exagerar o encender más el conflicto, fue bastante claro. Dijo que le sorprendió lo que afirmó el chef boliviano, porque desde su experiencia no tiene nada que ver el lomo saltado con el pique macho, que son platos totalmente distintos y que la comparación no tiene mucho sustento, y ahí soltó una opinión que dio bastante de qué hablar. Mencionó que muchas veces este tipo de comentarios nace más desde un resentimiento o una incomodidad hacia el Perú que desde un análisis real, y agregó algo que dejó pensando a varios,
que mientras en otros lados se generan este tipo de discusiones, el Perú simplemente sigue en lo suyo, creciendo, posicionándose y sin prestarle demasiada atención a ese tipo de polémicas, y al final eso dice mucho, porque mientras unos hablan, otros avanzan. Este tipo de polémicas dicen mucho más de lo que parece a simple vista, porque no se trata solo de un plato o de si el lomo saltado se parece o no a otro, en realidad es una reacción que nace cuando un país empieza a destacar, cuando empieza a sonar fuerte afuera, cuando su gastronomía ya no es solo local sino global. Y eso inevitablemente genera comparación, genera incomodidad en algunos lados, y no está mal decirlo, porque es algo que pasa en todos los ámbitos, no solo en la cocina. Ahora eso no significa que todas las críticas vengan desde el resentimiento, pero sí hay momentos donde se nota que no es un análisis profundo sino más bien una reacción emocional, porque cuando alguien reduce un plato como el lomo saltado a una simple copia está dejando de lado todo lo que hay detrás, la historia, la fusión chino-peruana, la técnica del wok, el equilibrio de sabores, todo eso no aparece por casualidad ni se construye de la noche a la mañana, y ahí es donde el argumento pierde fuerza, porque una cosa es encontrar similitudes, algo totalmente normal en Latinoamérica donde las culturas se han mezclado durante años, y otra muy distinta es decir que todo es copia sin entender el contexto, y lo interesante de todo esto es que la respuesta no vino solo de peruanos, también vino de extranjeros que conocen ambos platos y dejaron claro que no tienen nada que ver, y eso pesa más, porque cuando alguien sin bandera dice algo así ya no es orgullo, es criterio, es experiencia, es haber probado y poder diferenciar, y ahí el Perú tiene algo a favor hoy en día, que su gastronomía ya no necesita defenderse tanto, porque el reconocimiento viene de afuera, de gente que no tiene necesidad de quedar bien con nadie, y eso es lo que marca la diferencia, pero también hay algo que se tiene que cuidar, y es no caer en la arrogancia. Porque sería muy fácil responder con ataques, con burlas o con esa idea de superioridad, pero eso no es lo que llevó al Perú a donde está. El Perú no creció gritando más fuerte que los demás, creció trabajando, construyendo una identidad clara, apostando por su producto, por su diversidad, por su cultura, y eso es lo que se tiene que mantener, porque lo difícil no es llegar, es sostenerse. Ahora lo que mencionó Roberto Viajero también deja una idea bastante clara. Mientras en algunos lugares se generan este tipo de debates, el Perú sigue en lo suyo, sigue avanzando, sigue posicionándose sin necesidad de entrar en cada polémica, y eso es clave, porque el posicionamiento real no se logra discutiendo en televisión o en redes, se logra con años de trabajo constante, con presencia internacional, con platos que realmente impactan cuando alguien los prueba, y eso es algo que ya está pasando. Hoy el Perú no es una promesa en gastronomía, es una realidad, es un referente. Es un punto de comparación dentro y fuera de la región, y eso no se construye con una opinión ni se destruye con una crítica, porque ya está respaldado por experiencia, por reconocimiento y por lo más importante, por la gente que lo prueba y lo valida, y al final todo esto deja una enseñanza bastante clara, que en lugar de enfocarse tanto en quién copia a quién, tal vez la conversación debería ir por otro lado, por cómo cada país puede potenciar lo suyo, cómo puede construir su propia identidad sin necesidad de compararse todo el tiempo, porque cuando haces bien las cosas, cuando tienes algo auténtico, no necesitas decir que eres mejor, la gente lo dice por ti, y eso es justamente lo que hoy le está pasando al Perú, que mientras algunos discuten, cuestionan o comparan, el país sigue creciendo, sigue siendo reconocido y sigue demostrando con hechos lo que tiene, y eso, más allá de cualquier debate, es lo que realmente termina pesando.